Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal de salseo y exclusivas. Si son tan curiosos como yo y les encanta estar al tanto de los últimos dramas y secretos de sus celebridades favoritas, han llegado al lugar correcto. Hoy vamos a destapar una olla de presión que está a punto de explotar, porque, agárrense de sus sillas. Vamos a hablar de Demet de Can, y de un escándalo que se está cocinando en la mismísima casa de la madre de Can. Sí, señores y señoras, como lo oyen. Este vídeo está lleno de intriga, revelaciones y por supuesto, mucho drama. Así que prepárense una buena taza de café, acomódense, y dejen que el chisme fluya porque esto va para largo. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué están esperando? No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y únanse a esta gran familia de chismosos que amamos el salseo como a nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Bueno, a ver por dónde empezamos. Este drama tiene tantos giros y vueltas que casi necesito un mapa para seguirlo. Como saben, Demet y Can han tenido una historia de amor que nos ha mantenido a todos enganchados, ¿verdad? Desde sus inicios en la pantalla, con esas miradas que derretían el hielo, hasta sus altibajos, rupturas y reconciliaciones, nos han hecho creer en el amor verdadero, o al menos en la telenovela perfecta. Pero ahora parece que la realidad está superando a la ficción, y no precisamente de la manera más romántica. La cosa es que últimamente hemos estado recibiendo informaciones de fuentes cercanas a la familia de Can que nos han dejado con la boca abierta. Parece ser que Demet, nuestra adorada Demet, ha estado frecuentando la casa de la madre de Can con más regularidad de lo que nadie esperaría. Hasta ahí, bueno, podríamos pensar que las cosas van viento en popa y que la pareja se está reconciliando y todo eso. Pero no. La cosa va mucho más allá porque, según nuestras fuentes, estas visitas no son precisamente para tomar el té y hablar de lo linda que está la primavera. Al parecer, estas visitas de Demet a la casa de la madre de Can son, digamos, intensas. Hemos escuchado de discusiones acaloradas, de portazos que hacen temblar los cimientos y hasta de llantos desconsolados. ¿Qué está pasando realmente ahí dentro? ¿Por qué Demet está creando este drama en el hogar familiar de Can? Ya se imaginarán que los rumores han empezado a correr como la pólvora. Unos dicen que Demet y la madre de Can están teniendo una especie de enfrentamiento por algún tema personal, otros que todo esto es una estrategia de Demet para llamar la atención de Can, quien, al parecer, no está muy feliz con esta situación, y otros, los más osados, aseguran que hay una tercera persona involucrada en todo este embrollo. Y ojo que aquí no termina la cosa. La cosa es que, según algunas fuentes, Demet ha sido vista entrando a la casa de la madre de Can en horas poco usuales, como en plena madrugada, y saliendo con una actitud sospechosamente alterada. ¿Qué tipo de secretos se estarán guardando esas cuatro paredes? Y claro, en medio de todo este lío, está Can, quien se supone que es el centro de todo este huracán. Se dice que Can está frustrado y confundido con la situación, que no entiende por qué Demet está actuando de esta manera, y que ha tenido varios encontronazos con su propia madre por este asunto. Imagínense la tensión que se vive en esa casa, casi se puede cortar con un cuchillo. Hemos intentado ponernos en contacto con los representantes de Demet y Can, pero hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Pero no se preocupen, porque aquí en nuestro canal no nos rendimos fácilmente, seguiremos investigando hasta llegar al fondo de este misterio. Y hablando de investigaciones, hemos estado recopilando información de diferentes fuentes, tanto en redes sociales como de personas cercanas al círculo de Demet y Can, y la verdad es que las piezas del rompecabezas no terminan de encajar. Hay demasiadas contradicciones, demasiados secretos, y demasiada tela para cortar. Por ejemplo, algunos aseguran que Demet está celosa de una nueva amiga de Can, una chica que se ha dejado ver con él en algunos eventos sociales. Otros afirman que Demet está intentando reconciliarse con Can, pero que la madre de él se opone rotundamente a esta unión. Y por último están los que piensan que todo esto es una gran puesta en escena para generar polémica y mantener a la pareja en boca de todos. ¿Cuál será la verdad? Esa es la pregunta del millón, y la que estamos intentando responder con todos los datos que vamos recopilando. Lo que sí está claro es que este escándalo ha sacudido las bases de la relación de Demet y Can, y que todo lo que creíamos saber sobre ellos podría estar a punto de cambiar. Y no solo eso, parece que la relación de Can con su madre también está pasando por un momento muy delicado, y es que entre los enfrentamientos con Demet y la tensión que se respira en él ambiente, la pobre mujer debe estar pasando por un verdadero calvario.
Y aquí viene otra pieza clave de este rompecabezas. Se rumorea que Demet y la madre de Can ya tuvieron un enfrentamiento previo, antes de que Demet y Can formalizaran su relación. Al parecer, la madre de Can nunca vio con buenos ojos a Demet, y siempre ha considerado que no es la mujer ideal para su hijo. Esta información, que hasta ahora había permanecido oculta, le da un nuevo giro a toda esta situación. Podría ser que este conflicto entre Demet y la madre de Can se haya estado cocinando a fuego lento durante todo este tiempo. Podría ser que esta nueva crisis no sea más que la punta del iceberg de un problema mucho más profundo. Y claro, no podemos olvidar el papel de los amigos y familiares de ambos. Al parecer, algunos están tomando partido por Demet, otros por Can, y otros están intentando mantenerse al margen de este drama para no verse involucrados. Pero, ¿será posible mantenerse al margen cuando el escándalo está salpicando a todo el mundo? La verdad es que cuanto más investigamos, más nos damos cuenta de que esta historia está llena de matices y de detalles que podrían cambiar por completo nuestra perspectiva. Y es que no todo es blanco y negro y a veces las apariencias engañan. Por eso es importante que seamos cautelosos con la información que recibimos y que no nos dejemos llevar por los rumores y las especulaciones. Aquí en nuestro canal, siempre intentamos ofrecerles la información más veraz y contrastada posible, pero también es importante que ustedes, nuestros queridos espectadores, desarrollen su propio criterio y que no se traguen todo lo que les echen. Y hablando de eso, queremos que nos dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Demet, Can y la madre de Can? ¿Quién creen que tiene la razón en todo este lío? ¿O piensan que ambos están equivocados y que deberían hablar las cosas como adultos civilizados? Queremos saber sus teorías. Y mientras ustedes reflexionan sobre este drama, déjenme contarles un detalle que nos ha llamado la atención. Resulta que algunos vecinos de la madre de Can aseguran haber visto a Demet llegar a la casa con bolsas misteriosas, que parecen contener regalos o algún tipo de ofrenda. ¿Será una forma de intentar ganarse a la suegra? ¿O será que hay algo más detrás de todo esto? Y como si esto no fuera suficiente, se dice que Demet ha estado hablando con algunos de los amigos de Can para que intercedan por ella ante su madre. Vaya, vaya, vaya. Esta mujer no deja de sorprendernos. Se ve que no está dispuesta a rendirse fácilmente y que está dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Pero, ¿qué es lo que quiere exactamente? ¿Reconciliarse con Can? ¿Aprobar a la suegra? ¿O algo mucho más oscuro y siniestro? El misterio sigue sin resolverse. Y no se piensen que hemos terminado de hablar de secretos y escándalos, porque aún hay más. Al parecer, en una de esas noches en las que Demet visitó la casa de la madre de Can, se escuchó una fuerte discusión que llegó hasta la calle. Los vecinos aseguran que se podían oír gritos, llantos y hasta golpes. ¡Qué fuerte! ¿De qué estaban discutiendo? Podría ser que la tensión entre Demet y la madre de Can haya llegado a su punto álgido. ¿O será que hay algo más que no sabemos? Y mientras todo esto ocurre, Can se mantiene al margen, sin hacer declaraciones públicas y sin dar pistas sobre su postura en esta guerra familiar. Se dice que está harto de todo el drama, que no sabe qué hacer y que se siente atrapado entre su madre y su amor. Pobre Can. Parece que este triángulo amoroso está siendo demasiado para él. Pero no todo son discusiones y enfrentamientos, también hay rumores de momentos de paz y de tregua entre Demet y la madre de Can. Se dice que en alguna ocasión, fueron vistas tomando el té en el jardín de la casa, como si nada hubiera pasado. ¿Será que están intentando limar asperezas? ¿O será que todo esto es una fachada para mantener las apariencias? Y claro, en medio de este mar de información, es difícil discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Cada día surgen nuevos rumores, nuevas teorías y nuevos giros que nos dejan con la boca abierta. Pero una cosa está clara, esta historia está lejos de terminar, y aún tenemos mucho que descubrir sobre el escándalo de Demet en la casa de la madre de Can. Y mientras tanto seguiremos aquí al pie del cañón, investigando, recopilando información y manteniéndoles al tanto de todas las novedades. Y ya para ir finalizando esta bomba de información, déjenme comentarles que también hemos escuchado rumores sobre una posible intervención de los amigos de Demet en todo este asunto. Se dice que algunos de sus amigos más cercanos están intentando aconsejarla para que se calme y que deje de generar tantos problemas. Parece que Demet está un poco descontrolada y que no está escuchando a nadie. ¿Será que necesita ayuda profesional?
¿O será que está dispuesta a llevar este drama hasta las últimas consecuencias? Y mientras tanto, la situación de Can se vuelve cada vez más complicada. Algunos de sus amigos aseguran que está considerando alejarse de todo el drama, incluso mudarse lejos para intentar escapar de la presión. Pero, ¿será posible huir de un escándalo que se ha convertido en el tema de conversación de todo el mundo? La verdad es que esta historia parece sacada de una telenovela, pero está pasando en la vida real. Y nosotros, como buenos chismosos, estamos aquí para contárselo todo. Y ahora sí, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Vaya que hemos destapado una olla de presión, ¿verdad? Hemos hablado de secretos, de discusiones, de llantos, de misterios, de reconciliaciones y de muchísimos rumores. Resumamos un poquito. Demet ha estado visitando la casa de la madre de Can, aparentemente para discutir y generar drama, lo cual ha creado un conflicto familiar que ha puesto a todos al borde del colapso. La relación de Demet y Can está pendiendo de un hilo, y la relación de Can con su madre también está muy tensa. Los rumores corren como la pólvora, y nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando realmente. Hemos intentado recopilar la mayor cantidad de información posible para mantenerlos al tanto de todo el salseo, pero como saben, en el mundo del chisme, las cosas cambian de un minuto a otro. Así que les prometemos que seguiremos investigando y que les traeremos todas las novedades tan pronto como las tengamos. Queremos agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir destapando escándalos y trayéndoles todas las exclusivas que tanto les gustan. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, muy jugoso. Y ahora, queremos saber su opinión. Déjenos en los comentarios qué les ha parecido este escándalo, qué piensan que está pasando realmente y cuál es su teoría sobre toda esta situación. ¿Creen que Demet está haciendo lo correcto? ¿O piensan que debería parar ya con este drama? ¿Creen que Can debería intervenir y poner orden en todo este lío? Queremos leer todas sus opiniones, así que no se corten y déjenos un comentario. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros, y que nos encanta interactuar con ustedes. Y ahora, antes de despedirnos, no podemos olvidarnos de nuestro llamado a la acción. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle a me gusta, compártanlo con todos sus amigos chismosos y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, y únanse a esta gran familia de salseo que tanto amamos. Recuerden que este es su canal, y que aquí encontrarán siempre las últimas noticias, los mayores escándalos y los mejores chismes de sus celebridades favoritas. No se olviden que estaremos de vuelta con más vídeos y más exclusivas, así que manténganse atentos a nuestro canal. Y por ahora nos despedimos, pero no sin antes recordarles que el chisme nunca termina. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Los queremos un montón.